Filipenses capítulo 1, versículos 12 al 18. Miren a Pablo escribiendo a la iglesia de Filipos mientras él estaba en la cárcel. Quiero que sepáis, hermanos, que las cosas que me han sucedido han redundado más bien para el progreso del Evangelio, de tal manera que mis prisiones se han hecho patentes en Cristo en todo el pretorio y a todos los demás. Y la mayoría de los hermanos, cobrando ánimo en el Señor con mis prisiones, se atreven mucho más a hablar la palabra sin temor. Algunos a la verdad predican a Cristo por envidia y contienda, pero otros de buena voluntad. Los unos anuncian a Cristo por contención, no sinceramente, pensando añadir aflicción a mis prisiones, pero los otros por amor, sabiendo que estoy puesto para la defensa del Evangelio. ¿Qué pues? Que no obstante, de todas maneras, o por pretexto o por verdad, Cristo es anunciado, y en esto me gozo y me gozaré aún. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por tus misericordias, como cantamos hace un momento. Porque si hoy estamos aquí gozándonos en tu santa palabra, si hoy hemos podido estar juntos como asamblea, como iglesia, es porque tu misericordia ha sido con nosotros a pesar de nuestros pecados. Te pedimos, oh Señor, que tú nos hables a través de tu palabra y tú animes a nuestros corazones en medio de aflicciones, en medio de tristezas, sino que podamos ver el gozo que hay en ser parte de tu cuerpo, de tu iglesia y en ser parte de tu obra. En el nombre de Cristo oramos. Amén. Amén. A lo largo de la historia, muchas veces se ha pronosticado el final de la iglesia. Vemos a Voltaire diciendo que con sus libros en 100 años nadie se acordaría de la iglesia. Y aún en épocas más recientes, cuando los nazis estaban avanzando a lo largo de Europa, una de sus metas era precisamente acabar con la iglesia bíblica. Ahora, hay un evento en particular que trajo tristeza, dolor y muerte a la iglesia. Y tal parecía que la iglesia luego de esos eventos moriría completamente. Cuando muere Constantino en el año 361, le sucedió a su hijo Juliano. Juliano, hasta que llegó al trono, era cristiano. Una vez que abrazó el poder, se volvió pagano. De ahí el término más conocido de este emperador romano, Juliano el Apóstata. Este hombre restauró el culto idólatra y aunque no emitió un edicto público contra el cristianismo, llamó de nuevo a los paganos desterrados, permitió el libre ejercicio de toda religión o secta, no importa lo que practicaran o creyeran. Toda religión era legítima en el imperio romano. Lo que vino como consecuencia no fue que los cristianos vivieron en paz y tranquilidad, sino que empezaron a ser perseguidos. Obviamente, la iglesia, en su papel profético, comenzó a predicar contra el pecado y contra el paganismo. Lo que vino como consecuencia es persecución. Está el ejemplo del obispo Basilio, con quien el Juliano tuvo un encuentro personal. Ya se hizo personal el asunto. Este hombre, Juliano el Apóstata, trató por todos los medios de callar al obispo o al pastor Basilio. Por medio de promesas, amenazas y aún castigo físico, trató de que Basilio negara la fe y se volviera a la religión que Juliano el Apóstata creía. De hecho, cuando estaba Basilio en la cárcel,
fue Juliano en persona a interrogar al obispo de Roma. Basilio, sin embargo, no solo se mantuvo firme como siempre, sino que predijo la muerte y la condena de Juliano, algo que sucedería y cómo sufriría en el infierno, algo que obviamente Juliano no le agradó mucho. Bueno, el 28 de junio del año 362, inesperadamente por una herida, Juliano el apóstata murió. Y es significativo cómo los testigos de la muerte de Juliano narran el evento de la muerte. Un hombre postrado en su cama, débil, muriendo, con su puño en alto, gritando con toda la fuerza de su ser: ganaste, Galileo, ganaste. No hay quien le gane al Galileo. Él tiene todo el poder, el control del universo. Y él ha dicho que aún las puertas del Hades no iban a prevalecer contra su iglesia. A pesar de la férrea persecución de la iglesia, de que miles fueron muertos a lo largo de todo el imperio romano, muchos fueron a la hoguera, fueron crucificados, fueron lapidados. Aún así, la iglesia siguió creciendo, siguió triunfando, y no por la iglesia, sino por aquel que dirigía los comandos del reino, el Señor Jesucristo. No se puede pelear contra Dios y ganar. El Galileo es el Rey de reyes y Señor de señores. Él siempre gana sus batallas. Nada puede detenerle, ni reyes, ni emperadores, ni gobernadores, ni senado, ni senadores. Nadie puede contra el Galileo. El texto que tenemos delante nos muestra el gozo de una vida centrada en Cristo. El apóstol Pablo diría en este contexto: para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Y lo que enseña el texto que estaremos considerando en esta mañana es que una vida centrada en Cristo siempre será una vida centrada en el progreso del Evangelio. ¿Oíste esto? Una vida que realmente está centrada en Cristo será una vida que siempre procurará vivir centrada en el progreso del Evangelio. Nadie puede decir que está viviendo en Cristo, que su vida es Cristo, si a la vez él no está procurando que su vida esté centrada en el progreso del Evangelio. Esta es la vida del apóstol Pablo. Un hombre que, como he dicho muchas veces, hubiera podido ser exitoso en cualquier carrera que hubiese elegido. Dios lo llamó de ser un perseguidor de la iglesia a ser un proclamador del Evangelio. Y ahora lo vemos en Roma preso, precisamente por predicar el Evangelio que antes perseguía. Hay tres cosas que nos enseña el texto y que nos habla de que una vida centrada en Cristo será una vida también centrada en el progreso del Evangelio. Miren cómo el apóstol Pablo tenía un entendimiento claro de que el progreso del Evangelio no estaba en sus propias manos, sino en las manos de un Dios soberano. Miren el versículo 12. Quiero que sepáis, hermanos, que las cosas que me han sucedido han redundado más bien en el progreso del Evangelio, de tal manera que mis prisiones se han hecho patentes en Cristo en todo el pretorio y a todos los demás. Dos cosas quiere el apóstol Pablo con estas palabras. Por un lado, él quería que los filipenses entendieran que Pablo no era imprescindible para el progreso del Evangelio. Pablo está desviando la mente de los lectores a que no se centraran en los sufrimientos del apóstol Pablo. Lo más importante, dice él, es que el Evangelio corra, progrese y llegue a más personas.
En 2 Timoteo capítulo 2, versículo 9, el apóstol dice, en el cual sufro penalidades hasta prisiones a modo de malhechor, mas la palabra de Dios no está presa. A pesar de las aflicciones del apóstol Pablo por el evangelio seguía progresando y eso era lo que al apóstol Pablo le importaba. Hermanos, nosotros no somos el centro de la historia. Cristo, su evangelio y su reino es más importante que nosotros. A veces vivimos como si esta historia en la que nosotros estamos envueltos, nosotros somos lo central. La historia que se está escribiendo no es sobre nosotros, es sobre Dios y el avance de su reino. Lo segundo es que nadie, absolutamente nadie, podría estorbar el avance del evangelio, porque el avance del evangelio está en las manos de Dios. Es lo mismo que dice Jesús en Mateo 16 y 18. Sobre esta roca edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Yo recuerdo que muchas veces leía ese texto y lo entendía mal. Me imaginaba a la iglesia en una fortaleza, tratando de aguantar las puertas para que el infierno no avanzara. La imagen que presenta el Señor Jesucristo es muy diferente a esta. Es el infierno el que está allí arrinconado en una fortaleza y la iglesia arremetiendo contra esas puertas, derrumbando esas puertas y rescatando perdidos. Mis amados hermanos, el avance de la iglesia no está en las manos de ningún hombre. No importa qué tan capacitado pueda ser. El avance del reino está en las manos de Dios. El progreso de esta iglesia, si podemos hablar de progreso, no está en nuestras manos. Es Cristo el que ha prometido edificar su iglesia. Cuando venga a nuestro corazón la peregrina idea de pensar, qué buena iglesia es a la que yo voy. Allí sí se predica el evangelio. No es como esta y esta otra iglesia, que si estuvieran celebrando su aniversario, estarían poniendo regalos y exaltando los logros humanos. Mira aquí cómo estamos hablando de Jesucristo. Mira el pastor Ricardo, qué culto de adoración ha ido dirigiendo, donde Cristo es central y no el hombre. ¿Qué clase de iglesia? Cuando venga esa peregrina idea a tu cabeza, recuerda que si algo importante se hace aquí, algo que pueda quedar en nuestros corazones para siempre, no se debe a nada que ninguno de nosotros podamos hacer. Esa obra solo la puede hacer Dios por su espíritu en los corazones. Cuando vieron al apóstol Pablo preso, probablemente la noticia se esparció como pólvora en las iglesias. Aquel que había abierto y fundado más iglesias que nadie, ahora estaba preso. Aquel que el Espíritu Santo inspiró para escribir epístolas como Romanos y Efesios, con una profundidad teológica pocas veces vista, estaba preso en Roma, esperando un juicio donde posiblemente sería muerto. ¿Qué será de la iglesia? ¿Cómo seguirá progresando sin este hombre de Dios? El apóstol Pablo dice, yo estoy preso, sin embargo el evangelio sigue progresando. La frase progreso del evangelio es clave en esta sección. Mira lo que dice un comentarista bueno, muy bueno, de quien tomé esta cita. La misma palabra griega del verbo significa cortar delante de alguien y se cree que se usaba para describir a un grupo de taladores de árboles que marchaban delante del ejército regular, abriendo camino a través de bosques impenetrables.
haciendo posible que el ejército pudiese avanzar adecuadamente. Pablo explica a los filipenses que las circunstancias que él ha estado viendo han servido para abrir camino para que el ejército de los soldados de Cristo pueda continuar predicando el evangelio. A través de los siglos, Cristo ha tenido sus pioneros, siervos de Dios que han marchado a los lugares más recónditos de la tierra para anunciar el mensaje de salvación. Guillermo Carey fue a la India, David Livingstone fue al África, Hudson Taylor fue a la China. Todos estos y millares más vivieron tiempos difíciles. Muchos padecieron hambre, persecuciones, enfermedades, soledades, desprecio, cárceles y aún la muerte. Pero todo eso ha servido para el progreso del evangelio. Es bueno que recordemos que el Señor no nos prometió un lecho de rosas aquí en la tierra. Al contrario, Él dijo, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Muchos podrían haber visto en el encarcelamiento de Pablo una derrota a la causa del evangelio. Y desde el punto de vista humano, tal pareciera que fue así. El hombre que había recorrido gran parte de Asia y Europa predicando el evangelio y que confirmaba a los hermanos, ahora estaba preso. Mis amados hermanos, ¿dónde debe estar nuestra confianza cuando vemos Iglesia Bautista Reformada de Miami? ¿Dónde deben estar nuestros ojos? ¿Dónde debe estar puesta nuestra esperanza? No en ningún nombre, sino única y exclusivamente en aquel quien gobierna todas las cosas. Las cosas difíciles, dice el apóstol Pablo, que me han sucedido, han redundado más bien en el progreso del evangelio. Algunos pensaban que iba a ser una pérdida, sin embargo, fue más bien en el progreso. Dios tejió todas las cosas hábilmente para que el evangelio creciera. Probablemente el apóstol Pablo tenía en mente cuando escribía esta carta la vida de José. Cómo Dios usó el pecado inclusive de otros para que pudieran ser salvados muchos. O los eventos que tuvieron que ver con la muerte del Señor Jesucristo. Detrás de los gritos, crucifícale, crucifícale, dice Hechos, estaba el conocimiento anticipado y el decreto de Dios. Probablemente Satanás, al ver a Jesús como humano, pensó, nunca Dios ha estado más débil. Y murió en una cruz romana. Dios usó eso para salvar a pecadores. Mis amados hermanos, a veces vienen cosas difíciles a nuestra vida. A veces vienen situaciones que nosotros podemos preguntarnos cómo saldremos adelante. La confianza está en quien maneja la historia. Ni siquiera en que podamos ser librados del mal que está sobre nosotros. Es el Dios que gobierna todas las cosas, el que sustenta a la iglesia. Fue tan así que probablemente Satanás, cuando encarceló a Pablo, tenía en mente desanimar a la iglesia para que no predicara más el evangelio. Imagínate que de pronto aquellos que usualmente son los que tienen más valentía a predicar, son encarcelados. Lo normal y natural es que los demás digan, bueno, mira, mejor voy a ser prudente, no voy a anunciar el evangelio a nadie más, voy a esperar que las cosas se relajen, que se enfríen un poco, y entonces voy a esperar a mejores tiempos. Miren lo que dice el versículo 14. Y que la mayoría de los hermanos, confiando en el Señor por causa de mis prisiones, tiene mucho más valor para hablar la palabra sin temor.
Satanás había ideado una cosa, pero Dios estaba detrás de esos eventos. Y lo que produjo no fue una iglesia cobarde que se encerró en sus cuatro paredes, se escondió, sino que siguieron proclamando el evangelio. Mis amados hermanos, ¿qué hubiera hecho Pablo si hubiera vivido en los años 19 al 20 del siglo XXI? ¿Qué hubiera hecho el apóstol Pablo si hubiera visto una pandemia y donde todas las iglesias determinaron cerrar? Por cierto, nosotros también lo hicimos por un tiempo. No cerrar la iglesia, sino cerrar sus cultos públicos. Me pregunto qué hubiera hecho Pablo en nuestra actual circunstancia. Si hubiera dicho, bueno, debido a que todo está cerrado, por cuanto todos tenemos miedo de morir, bueno, vamos a hacer cultos online. Me cuesta trabajo, no solo que él, sino que la iglesia primitiva, si viviera en nuestros tiempos, hubiera hecho lo que nosotros hicimos. Ellos se hubieran mantenido firmes, haciendo como iglesia lo que debían hacer. Nadie debía detener el progreso de la asamblea del Señor. Pero nosotros no somos como ellos. Nosotros debemos aprender un poquito de ellos. Ellos siguieron reuniéndose aún en tiempo de Juliano el apóstata, cuando era peligroso inclusive decir yo creo en Cristo. Ellos siguieron proclamando el evangelio. El evangelio creció como nunca en un contexto realmente adverso de muerte. Mi amado hermano, cuando se llene tu corazón de temor por una gripe, miren, pónganlo en contexto. Si usted tiene gripe, quédese en casa. Yo lo único que estoy diciendo es lo que ha pasado en estos últimos 4 o 5 años, 3 o 4 años. Y porque a veces vivimos con mucho temor. Cuando yo veo el pasado, yo reconozco tiempos de real temor, donde había buenas razones para, miren, quedarse absolutamente callado. Esos hombres y mujeres del pasado siguieron haciendo la obra del Señor. Dice el apóstol Pablo que no era porque confiaron en Él. Dice, confiando en el Señor, fueron movidos a exponer con valor la palabra del Señor. Yo no sé yo espero que esta sea la última generación y que el Señor Jesús venga pronto. Pero supongamos que sucedan 1000 años más. Me pregunto, ¿qué van a escribir de nosotros la iglesia del futuro? ¿Qué escribiría? ¿Cuánto valor hemos manifestado y evidenciado en nuestra vida cristiana? Ahora, no solo vemos que el descanso del apóstol Pablo en el progreso del evangelio estaba en que confiaba en la providencia de Dios. En segundo lugar, él está enseñando en este texto que el avance del evangelio depende que los creyentes laboren. Miren los versículos 14 al 17 una vez más. Y la mayoría de los hermanos, cobrando ánimo en el Señor, con mis prisiones, se atreven mucho más a hablar la palabra sin temor. Algunos a la verdad predican a Cristo por envidia y contienda, pero otros de buena voluntad. Los unos anuncian a Cristo por contención, no sinceramente, pensando añadir aflicción a mis prisiones, pero los otros por amor, sabiendo que estoy puesto para la defensa del evangelio. Hay 3 frases que evidencian cómo la iglesia compartió el mensaje de la palabra. Pablo usa hablar la palabra, predicar a Cristo y anunciar a Cristo.
Y ahora no estamos centrados en el asunto de las motivaciones, eso lo veremos en un momento. Lo cierto es que Pablo dice que el progreso del evangelio se debió a que la mayoría estaba motivada a hablar la palabra, predicar a Cristo y anunciar a Cristo. Ellos estaban imbuidos, involucrados en hablar la palabra. La palabra griega que se traduce, o que la Reina Valera traduce hablar, es la palabra griega la ley. Hablaba de esa conversación coloquial que nosotros tenemos en nuestro diario vivir. Lo que está diciendo el apóstol Pablo no es que ellos simplemente se pararon en un lugar público. La palabra de Dios era parte de la conversación natural, cotidiana de estos creyentes. Y era difícil que un inconverso se topara con ellos sin que la palabra de Dios brotara de los labios de ellos. ¿Qué tan rápido, mi hermano? Oye esto. ¿Qué tan rápido se dan cuenta en tu trabajo de que tú eres cristiano? No es porque vives diferente solamente, sino porque tu conversación te delata. Yo no te estoy hablando ahora de que te pares en el medio de tu trabajo con un taurete, o con, no sé cómo se dirá en otro lugar, con una silla y llames a todos pecadores que van al infierno. Yo no te estoy diciendo eso. Te estoy diciendo cuán rápido los demás van a detectar de que tú eres cristiano porque tú hablas de la palabra. Ellos hablaban la palabra. Era parte de su conversación. Era tan parte de ellos que no podían evitar conversar. Mientras iban de compras o estaban en algún lugar, no podían evitar hablar de la palabra. Muchas veces hay creyentes que quieren pasar desapercibidos. Les gustaría hacer, ellos dicen, mira, la iglesia no es como un ejército. Bien, yo soy un espía secreto. Lo mío es estar entre las líneas enemigas allí, observar lo que hacen. Déjenme decirles una cosa. El cristianismo es el único ejército que no tiene espías secretos. Todos son soldados proclamados y proclamadores. Si estás pasando desapercibido porque temes aún decir algo de la palabra de Dios, no tiene que ser darle un tablazo a nadie. Simplemente alguien dice, fui al Cañón del Colorado. ¡Qué hermoso paisaje, papá! Y tú no puedes decir, wow. Y eso que algunos dicen que se hizo solo. Tan hermosura tuvo que venir de la mano de un Dios estético y soberano. Tú no puedes decir eso. Tú no hablaste nada de pecado. Tú no te metiste con la feminista. Ni con el movimiento LGBT, todo lo demás. Solamente hiciste una declaración maravillosa a una conclusión a la que tu compañero de trabajo debía llegar luego de su viaje al Cañón del Colorado. Pero no solo dice que cobraron ánimo para hablar la palabra de Dios. En un contexto donde tal vez debieron haberse callado, ellos fueron valerosos, sino que también predicaron a Cristo. La palabra griega para predicar es keruso. Hablaba de un heraldo. El heraldo era alguien que iba de pueblo en pueblo proclamando las palabras del rey, las leyes del rey. Esta palabra sí pudiera tomarse como algo más público. De lo que predicaban era acerca de Cristo, no era acerca de prosperidad material, no era acerca de sanidad física. Ellos proclamaban la persona, la obra y las palabras de Cristo.
El centro de su exposición no estaba en algún deleite temporal, efímero, que este mundo pudiera brindar. El centro de la predicación de estos hombres era la persona, la obra y las palabras de Cristo. Mis amados hermanos, la razón por la que algunos lugares no le llamaré iglesia, no lo son. Por lo menos no son iglesias de Cristo. Porque una iglesia de Cristo predica. Cuando un lugar reúne a un grupo de codiciosos, porque los predicadores codiciosos necesitan personas codiciosas, que tienen más interés en lo presente que en lo porvenir. Cuando hay un grupo de personas codiciosas donde Cristo está ausente, allí no hay una iglesia de Cristo. Y déjenme decirle, si oyen por ahí en YouTube algunos de estos predicadores diciendo, ciertamente no somos iglesia de Cristo, nosotros somos iglesia del Espíritu Santo. El Espíritu Santo probablemente está muy ofendido con una declaración como esa. ¿Qué hacían ellos? Ellos hablaban la palabra, ellos predicaban a Cristo, pero ellos hacían algo más. Miren el versículo 16. Ellos anunciaban a Cristo. La palabra anunciar que fue usada en el texto griego es katangelio y implicaba información o un anuncio de algo que vendría, ocurriría. Ya no se está mirando hacia el pasado, ahora se está mirando hacia el futuro. Vendría un día donde Cristo volvería con su iglesia, a buscar a su iglesia y a juzgar a aquellos que no le conocen. Dice Martin Lloyd-Jones acerca de estas palabras. El mensaje de la iglesia y del evangelio es definido. No es un vago mensaje de buenas intenciones ni una exhortación general a las personas para que vivan una vida mejor. No es un mero llamamiento a la moralidad ni palabras tranquilizadoras para una nación que experimenta necesidades económicas. No es un intento general de aumentar la moralidad de las personas y la producción o cosas de este tipo. Todo eso puede llegar en el futuro como resultado del evangelio, pero no es aquello que confirma la verdad. Lo que hace es predicar a Cristo. Así que el progreso de una iglesia, el progreso del evangelio está en las manos de Dios. El progreso del evangelio es fruto de la obra, de la labor de los hermanos. En último lugar, el progreso del evangelio es más importante que las motivaciones de las personas. Miren los versículos 15 al 18. Algunos a la verdad predican a Cristo por envidia y contienda, pero otros de buena voluntad. Los unos anuncian a Cristo por contención, no sinceramente, pensando añadir aflicción a mis prisiones, pero los otros por amor, sabiendo que estoy puesto para la defensa del evangelio. ¿Qué pues? Que no obstante, de todas maneras, o por pretexto o por verdad, Cristo es anunciado, y en eso me gozo y me gozaré aún. Tengo que serle sincero. Yo no escribiría un texto como ese. Pero tranquilo, yo sé que yo no soy Pablo. Y que a mí el Espíritu Santo no me inspira. Yo hubiera dicho, mira, si no tiene buenas intenciones, lo mejor que puede hacer es callarse. Pablo dice, no me preocupa las motivaciones de los demás. Lo que me preocupa es que el evangelio pueda continuar progresando.
No importa qué lleva a una persona a proclamar el Evangelio, dice Pablo. No me importa aunque lo haga con tal de añadir aflicción a mi alma, a mi vida. Mi interés, mi deseo es ver el Evangelio del bendito Señor Jesucristo siendo anunciado y el progreso. Mis amados hermanos, ¿qué está detrás de estas palabras? Muchas cosas nosotros ponemos en medio y las interponemos al progreso del Evangelio. No había nada que le preocupara y que le interesara más al apóstol Pablo que ver el Evangelio del Señor Jesucristo progresando. Puede ser que alguien lo haga por envidia, dice Pablo, o lo haga por contención. El Espíritu Santo es un pecado per se, es algo condenable. Sin embargo, el apóstol Pablo estaba enfocado en algo más grande: el progreso del Evangelio. Como dice alguien, ellos hicieron la obra de Dios en el espíritu del diablo. Sin embargo, lo que quería el apóstol Pablo es el progreso del Evangelio. Mi amado hermano, déjame hacerte una pregunta. No te voy a preguntar tu motivación. Te voy a preguntar más bien, ¿cuál es el interés que tú tienes de ver el Evangelio del Señor Jesucristo progresando en nuestra iglesia? Déjame hacerte otra pregunta. ¿Qué estás haciendo para que esta iglesia progrese espiritualmente y a la larga el reino pueda crecer? Déjeme decirte que si todo cuanto tú estás haciendo es sentarte cada domingo a escuchar a los hombres que se paran ahí, lo único que estás haciendo es viviendo una vida cristiana sedentaria. Aquí hay varios médicos. Pregúntale qué tanto daño le hace a un corazón y a la salud en general el vivir una vida sedentaria, físicamente hablando. Los músculos se debilitarán, el corazón se llenará de grasa y otros órganos importantes. Poco a poco tu vida y tu salud irán menguando. Ese es un buen ejemplo de un creyente sedentario. Su corazón espiritual se irá llenando de grasa y de pecado. Sí estará conforme probablemente con lo que entiende del Evangelio. Puede sentarse en su Facebook y detectar cuando alguien cometió un error teológico. Podrá enfrascarse en batallas intelectuales y teológicas tratando de convencer en Facebook del error y del pecado de los otros. Pero esa misma persona está añadiendo a su propio corazón una masa grasa que pronto impedirá que las gracias espirituales que deben florecer en la vida, fruto del bombardeo del corazón espiritual, ya no pueda ser tan eficaz. Mis amados hermanos, ¿qué estás haciendo para que el Evangelio progrese y avance? ¿Sabes una cosa? Nosotros estamos celebrando 8 años de historia de esta iglesia. Como decía el pastor Ricardo, 8 años de la gracia de Dios. 8 años no es mucho tiempo. No es mucho tiempo. Uno puede ver la iglesia, el Tabernáculo Metropolitano en Londres. En el año 1674, los pastores, ¿oyeron qué tan lejos está? Los pastores de esta iglesia firmaron
77, firmaron la Confesión Bautista de Londres de 1689. Y hoy, más de 300 años, no me pregunten mucho de matemáticas hasta ahora, estoy predicando, pero estoy seguro que son más de 300 años, aún esta iglesia está firme en el Señor. En 1000 años, si no ha venido el Señor Jesucristo, ¿qué será de Iglesia Bautista Reformada de Miami? Cada generación, si quiere mantener el estandarte, debe confiar y depender en Dios, que es el único que puede hacer progresar el Evangelio en su tiempo. Cada generación debe esforzarse por ser diligente en proclamar las verdades del Evangelio, y cada generación debe preocuparse más por el progreso del Evangelio que por sus propias vidas. ¿Qué dirán nuestros hijos cuando sean los que se sienten ahí de nosotros? ¿Qué dirán nuestros hijos de nosotros cuando sean los que se paren aquí? Tendrán que ellos levantar una vez más el estandarte del Evangelio porque lo hemos dejado caer. ¿Saben una cosa? Jonathan Edwards fue expulsado de la iglesia donde era pastor por una ley que puso en su iglesia, en esa iglesia, un abuelo de él. El abuelo había determinado darle la cena del Señor a todo el que viniera a la iglesia. Jonathan Edwards creía lo que nosotros practicamos, que solo un verdadero creyente con una evidencia externa por medio de una iglesia local debía tomar la cena del Señor. Bueno, déjenme decirle, a la iglesia no le gustó y lo expulsaron. A Jonathan Edwards. ¿Cómo llega una iglesia de ser una iglesia de Cristo a ser una sinagoga de Satanás? Cada generación debe procurar mantener en alto los estándares del Evangelio. Cada generación debe ser diligente por medio del Espíritu Santo en ver crecer y progresar el Evangelio del Señor Jesucristo. No hay garantías que en 1000 años Iglesia Bautista Reformada de Miami pueda seguir existiendo. Ahora, nosotros no nos podemos preocupar lo que va a pasar en 200 años. Lo único que tú y yo podemos hacer es preocuparnos lo que está pasando en el año 2022 y ser diligentes en la proclamación y extensión del Evangelio en nuestra generación. Vamos a orar. Padre nuestro que estás en los cielos, nosotros te alabamos y te bendecimos. Te damos gloria y honra por tu misericordia, por tu compasión para con nosotros. Nosotros andábamos extraviados, siendo enemigos en nuestra mente de Dios y de sus cosas. Y tú nos salvaste, nos ataste a ti con cuerdas de amor y nosotros te alabamos y te agradecemos por eso. Te alabamos y te exaltamos porque trajiste a la existencia Iglesia Bautista Reformada de Miami. Oh, ten compasión de nosotros. Ten misericordia una vez más, porque hay suficiente maldad en nuestros corazones para destruir una iglesia. Ten piedad de tu pueblo. Ten piedad de nuestra generación. Ten piedad de la ciudad de Miami. Continúa dándonos de tu gracia de tal manera que Iglesia Bautista Reformada de Miami continúe brillando para tu gloria en este lugar. Concédenos estas cosas. Concédenos que no importa
los logros que humanamente alguien pueda ver, nuestros ojos continúen enfocados en ti, que eres el dador de toda gracia. Concédenos estas cosas, no porque las merecemos, sino por la honra de tu Hijo. Amén.